Perdón, no me desaté demasiado en esta entrevista. Los bohemios. Perdón, pero bohemios. aprendo mucho más de literatura y de narrativa. Eso se puede cortar, ¿sí o qué? No lo cortemos. Me rehúso a que lo corten y me censuren. Hola, bienvenidos a este podcast ¿Y esto con qué se come? Es un video podcast creado por jóvenes, para jóvenes, donde queremos conocer la política sin tragarnos el titular completo. Para el inicio de este video podcast tenemos y nos acompaña Alejandra Omaña, mayor conocida o más conocida como Amaranta Hank, y a mis colegas Dayal y Nicolás Brito. Muchas gracias, de verdad, por darnos el espacio. Vamos a dejarte quieta. Quédate quieta, por favor. Hola, no, maravilloso. No, mil gracias. Me siento muy honrada de estar acá en este capítulo con ustedes. Qué chimba hablar de política, qué bacano hacerlo de una forma mucho más natural, porque siento que hoy estos días de campaña han sido como desesperantes. No sé si hay un momento donde uno se aturde de ver a tantos candidatos posando con su diseño de sonrisa, con su fotica perfectos. Sí, abrazando niños y señoras, que estoy harta de la política tradicional, entonces qué bacano poder hacer cosas diferentes. Perfecto. Gracias. La verdad, el inicio de este podcast, ya estoy acostumbrada, si a mí me dan una silla giratoria, yo no puedo parar de moverla. Sí. Aquí estamos todos. Y yo con mis manos. Estamos todos. Sí. Así estamos bueno, todos. Sí. Podemos empezar con el mismo ritmo. Podemos y queremos empezar realmente conociendo a Alejandra Omaña, tu historia, cómo atravesaste realmente la industria y cómo terminaste realmente lanzándote con el número 23 al Senado por el Pacto Histórico. Tu infancia, tu familia, tu proceso, tu adolescencia y nada, queremos realmente conocer todo el panorama. Queremos conocer a la Amaranta humana, no a la política. Exacto. Queremos conocerte a ti. Antes de todo, que la gente, tu esencia, tu origen, tus raíces. Y de todas formas también de ahí como de pronto como desde esas raíces, cómo te fuiste como involucrando también de pronto con los temas sociales, con los temas políticos, pero más como desde esa raíz de la juventud, de pronto quienes te influenciaron en este tipo de pensamientos. Entonces, bueno, a ver, yo soy cucuteña, yo me crié en Villa del Rosario, que es un municipio más cerca de Venezuela que de Cúcuta, incluso por es territorio colombiano, que es un municipio muy golpeado por el conflicto armado. Allí son estos famosos hornos crematorios de frontera, donde incineraron a tanta gente los paramilitares. Entonces un pueblo en el que vivíamos muy constantemente con la violencia, mataban gente en todas partes, en todas las esquinas, adelante, atrás, en el andén de mi casa, en el del frente, en la calle al lado, en todas partes. Entonces crecí con esa realidad que para mí era lo único que existía, ¿no? Era como mi cotidianidad y bueno, esto es lo que hay, vamos para adelante. Perdimos mucha gente de nuestra comunidad, ¿sabes? Desaparecían, ni siquiera se encontraban los cuerpos de muchas personas, de vecinos. El papá de mi mejor amiguita del colegio apareció picado en una bolsa. Entonces era como la cotidianidad de siempre, ¿sabes? Lo que yo conocía. Pues a razón de eso, de alguna manera me vinculo un poco como a algunas de esas prácticas densas. Es algo de lo que no hablaba mucho, pero como era lo único que yo conocía, pues hacía parte de eso, ¿sabes? Entonces estaba como dicen por ahí, mal relacionada. Pero era mi realidad, era lo único que yo conocía. Lo único que yo conocía, y era una niña que pues además quedé huérfana muy chiquitica. Mi papá murió cuando yo tenía 13 años, entonces como que de los 13 años empecé a criarme sola. Cuando tenía 16 años yo administraba una discoteca en la que los clientes eran paramilitares, sicarios, o sea, era una cosa densa. Entonces me crié en lo denso. Acabo de descubrir que tengo algo en común contigo, acá en este video podcast. Mi primer trabajo fue administrando también una discoteca casi que paramilitar. Cañas Gordas, Antioquia, en el occidente de Urabá antioqueño. Qué horror. Y a nosotros nos tocaba esa... Sí, muy denso. Y a nosotros nos tocaba en esas épocas de toque de queda que decían, entonces que había que cerrar supuestamente el negocio más temprano, pero entonces el jefe decía que no se podía cerrar temprano porque perdíamos plata. Entonces desafiando a la vida todos los días, o sea, fue duro,
básicamente de esos convitos en los que yo crecí, de gente con la que compartía, somos muy poquitos los que quedamos vivos, muy poquitos en realidad. Hay un compañero que cada vez que logramos hablar, decimos como, marica, no puede ser posible que los dos quedemos vivos. Él está vivo con 8 disparos en su cuerpo, yo estoy viva sin ningún disparo, pero esa fue más o menos la realidad que nos tocó vivir. Cuando yo empiezo a estudiar en la universidad, vi una clase que se llamaba Filosofía de la Comunicación, y en filosofía el profesor empezó a hablar de conflicto armado. Entonces para mí eso fue una revelación impresionante, porque fue, ¿cómo así que mi cotidianidad, que mi única realidad se llama conflicto armado, y que la gente la estudia desde la academia y de no sé qué, y como tiene si fuera nombres algo por allá? Te iba a decir yo, es que técnicos? acá hay una diferencia muy grande, y Wow. otra cosa es hablar de un tema desde lo lejano, desde lo Claro. técnico, desde los artículos, desde el video que lanzó el documental que lanzó el otro, y otra cosa realmente es hablarlo con una persona que fue atravesada por el conflicto armado, Sí. donde esa cotidianidad está normalizada y muchas veces no se les da voz ni nombre, que realmente hasta que entraste a la universidad prácticamente fue que te diste Sí, cuenta como, no tenía ni idea. mi vida se llama, o mi vida o lo que atravesé tiene este nombre. Claro, entonces para mí fue una cosa súper reveladora. Yo estaba muy peladita, tenía 17 años, estudiaba comunicación social, y entonces se me fueron abriendo puertas, tenía Twitter, me ofrecieron en algún momento en revista Soho posar como modelo en un modelo porque era muy bonita, y etcétera, y bla, 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 y no sé qué. Entonces yo le dije al director de la revista, le dije, oye, yo quiero un espacio para escribir, yo no quiero posar desnuda una hora, columna. luego sí, pero quiero, no, sí la hice, pero yo lo que quiero realmente es poder escribir. Entonces empecé a escribir sobre conflicto, entonces empecé a hablar sobre esos temas, a hacer relatos, sobre todo, a contar mis historias de cómo era ir a los entierros, de cómo era que cada 8 días estuviéramos en un entierro diferente, de cómo era una cosa tan particular que ahora todos nos teníamos que comprar un montón de camisas blancas y tenerlas guardadas para poder ir a los entierros, porque en cualquier momento mataban a alguien y tocaba tener la camisa blanca disponible para eso, de cómo los pelados no alcanzaban a cumplir sus 20 años, sus 18 años, y empecé a contar, a contar, a contar, yo creo que siempre desde el humano, más desde las estadísticas, desde las fuentes oficiales, desde el sentir, no desde un periodista que va y hace un reportaje en un día y entrevista a un par de personas, sino desde alguien que ha vivido su vida en medio de eso. Entonces empecé a contar cómo eran las rutas del contrabando, y empecé a contar y contar y contar y contar y contar, y en algún momento me volví como un referente periodístico para otros medios de comunicación internacionales. Entonces llegaban a Cúcuta y decían, acompáñanos tú, ve tú, escribe para nosotros. Entonces escribía para Argentina, para España, para medios nacionales, y eso era siendo muy chiquitica, tenía 18 muy joven. años. 18 Muy añitos. joven realmente. ¿Esos artículos los publicabas en Soho? O... Sí, salían en Soho, salieron en el Clarín, escribí un libro también sobre eso que se llama Relatos de Frontera, donde cuento un montón de dinámicas y de muchas cosas, o sea, siempre desde el humano. A mí siempre me ha gustado revelar, o sea, revelar no, contar el conflicto desde el humano, desde ese sentir, porque a veces se nos va en cifras, ¿no? Se nos va en cifras o de víctimas o Se inversiones, deshumaniza no sé realmente qué. algo tan grande que es el Claro, conflicto armado. claro. Yo quiero hacer una pregunta, Amaranta, porque pasamos obviamente pues a tu vida universitaria y cómo el entrar a la universidad y encontrarte con este maestro de filosofía te llevó pues a todos estos escenarios que nos estás contando. Pero a mí me gustaría de pronto que nos hablaras de cómo fue el desarrollo de tu vida escolar, por ejemplo, en ese contexto de conflicto que nos estabas contando, que nos estamos enterando que Amaranta Alejandra vivió bajo esas condiciones. Yo acá lo digo, no tenía conocimiento de que ni que habías En escrito un absoluto. libro, ni que habías escrito y Escrito hecho todo lo dos. que trataste El de segundo es más exponer conocido que el primero realmente. alrededor del conflicto colombiano, y en especial pues porque tu motivación era que tú viviste el conflicto. Entonces me gustaría de pronto que nos contaras sobre esa cotidianidad, cómo fue crecer en esa cotidianidad, cómo fue el colegio, eras plaguita, no eras plaguita, Mira, te le volabas a la mamá. yo era un cerebrito en el colegio. Yo era buena, que la que mandaban que el concurso de comprensión lectora, de matemática, de lo que fuera, me iba muy bien, pero o sea, y estudiaba becada, siempre estudiaba becada. Pues
por ocupar como en los primeros lugares, era una niña muy juiciosa, muy aplicada, pero cuando empiezo a trabajar en la discoteca, que todavía no me había graduado, que iba en décimo, se perrateó. claro, no, yo iba a clase 2 veces por semana, o sea, yo iba a clase trasnochada, perdí todas las materias, o sea, fue que las pruebas IFES que saqué fueron altas y subieron el porcentaje del colegio, entonces eso fue lo que me ayudó a que me dejaran graduar. Claro. No me iban a dejar graduar, eso era un desastre, pero yo era muy pila, luego entré a la universidad, que yo me soñaba con estudiar en la universidad, ese era, o sea, era mi esperanza, yo me lo imaginaba, yo decía, qué chimba estudiar, qué bacano, y me encontré con unos compañeros que eran bastante mediocres. Perdón, pero eso pasa, no se me encuentra con todo el mundo. me pasaba. Yo en la ese curva, momento, en ese momento Una que referencia para los de Medellín. Disculpe. no, en ese momento que empecé a escribir en medios, yo empecé a coordinar la Feria del Libro de Cúcuta. Entonces, cuando yo coordinaba la feria, yo tenía que ir a estudiar. Entonces, cada vez que yo me iba a estudiar, a mí me descontaban de mi salario de la biblioteca por ir a clase. Y yo llegaba a clase y me encontraba unos profesores diciendo cualquier estupidez. O a veces llegaban y les pasaba que tenían clases en 2 universidades al mismo tiempo. Entonces elegían ir a dictar en la otra y no nos dictaban a nosotros. Entonces a mí me frustraba mucho llegar a clase y yo decir, bueno, yo vine aquí a aprender y no me están enseñando nada. Y me paro yo bien grosera en una clase. Y le digo al profe, ¿cuándo va a parar el stand-up comedy y va a empezar a dictarnos clase? Porque llevo 3 clases seguidas viniendo acá. Sí, como es. Esa es dura. Y le digo, profe, que Esa es estoy dura. aprendiendo más con los poetas y borrachos de la biblioteca. Perdón, no me desaté demasiado en esta entrevista. Los bohemios. Perdón, Son pero bohemios. aprendo mucho más de literatura y de narrativa. Eso se puede cortar, ¿sí o qué? No lo cortemos. Me rehúso a que lo corten y me censuren. No, vamos a darle un trasfondo bonito a esto. Vamos a decir que lo que no me gustaba en realidad era que de alguna manera tenía más conocimiento siendo autodidacta, compartiendo con los compañeros, que en la academia donde yo estaba esperando que de verdad recibiera un montón de conocimiento. Entonces para mí era frustrante eso. Me rebelé, le dije al profe, el decano, oiga, vamos a pedir nuevos docentes, mejores docentes, o pónganse las pilas, que es lo que está pasando con esto. Ahora entiendo también que, bueno, los docentes la han tenido muy complicada en el país, ¿no? O sea, una hora docente es tremendamente difícil y es complejo conservar un trabajo también en una universidad. Pero entonces en ese momento tenía esa rabia y esa frustración que me parece que era muy política y que era muy válida, y era el reclamar lo que yo estaba pagando, incluso es que era la universidad que yo pagaba. Es muy importante porque ya de por sí acceder a la educación superior, siendo de un lugar tan complicado, tan a la periferia, tan abandonado de pronto de manera estatal, que es aún más difícil, aumenta más esa brecha. Pues es prácticamente un sacrificio que se hace, y lo único que espera uno cuando llega de pronto a una universidad superior es que ese peso, ese esfuerzo realmente valga la pena. Sí, y yo creo que son muy válidos esos reclamos. Ahora que comparto tanto, por ejemplo, con movimientos estudiantiles, las universidades y con líderes estudiantiles, yo digo, qué lástima que yo no sabía que eso se podía hacer, ¿sabes? Que podíamos iniciar un movimiento que solicitara o que hiciera esas peticiones a la universidad, sino que, ¿qué pasa? En ese momento fue un escándalo allá en la ciudad, que se filtraron unos audios de los profesores y el decano diciendo, necesitamos aburrirla para que se salga. Y así fue. ¿A vos? Sí. ¿Es de eso hay registro? Sí, ¿En serio? eso salió en la prensa de Cúcuta. Entonces me salgo de la universidad pues muy frustrada porque ese era mi sueño. Mi sueño era vivir esa vida universitaria porque para mí también ha sido un privilegio eso, o sea, el hecho de que un joven hoy en día pueda ir a su universidad y decir, solo vivo para estudiar en estos años, es un privilegio que no se lo puede dar casi nadie, no se lo puede dar casi nadie en el país. No, realmente es un porcentaje muy bajito. Y en muchos casos, si se da, si eso se logra, también es a qué costo. El estudiante sobreviviendo comiéndose una arepa de huevo de almuerzo. Con 2.000 pesos en el bolsillo y sobrevivió 24 horas metiéndose en el metro en Medellín, en el Transmilenio en Bogotá, no sé cómo se llama el transporte público de Cúcuta. No hay. Las busetas caóticas. Sí. Igual aprovecho lo que estabas contando para introducir el tema de este primer episodio, que es el poder popular.
Entonces, pues vamos a hablar sobre esto con qué se come el poder popular, para eso también trajimos comidita para ir picando. Y en esto que nos vienes contando, me interesa que no solamente se junta, digamos, el tema del poder estatal, que de pronto en esta zona está la ausencia de esta presencia estatal, pero de pronto también hay una ausencia de estructuras y de organización de poder popular. Sin embargo, sí se da mucho más poderes paraestatales, que son los que mencionas, que realmente son los que tienen el dominio territorial, el dominio económico del territorio, y que terminan atravesando buena parte de lo que fue pues, tu formación en los primeros años. Entonces, quisiera saber cómo te acercas a este tema, digamos, de lo que es el poder en el territorio y, digamos, cómo lo concibes ahorita, pues de pronto, después de... Mira, yo el trabajo popular y colectivo lo vine a conocer ya con organizaciones sociales no hace mucho tiempo en realidad. Yo siento que para mí fue eso, frustrante como ver que no había manera de organizarse políticamente, ahora que comparto con mucha gente que me dicen, no, es que yo era de la JUC y que yo era de la juventud de no sé qué y de no sé qué dónde, y yo milito desde los 14 años, y yo como compañeros, ¿en qué momento? Para nosotros en región eso no existía, o sea, o por lo menos no tuvimos acceso, yo no tuve acceso a eso, y para nosotros el revolucionar un poco estaba mal, porque te está saliendo de los cánones y muy disruptivo. Claro, pero además entonces, también era peligroso, es que no solamente es peligroso. disruptivo, sí, es peligroso. sí, y estábamos señalados constantemente, entonces nos convertíamos, era en el problema de los profesores, el problema del trabajo, el problema del decano, y de ninguna manera como que se incentivaba que hiciéramos eso constantemente o que nos agrupáramos de una forma política, eso no existía. Cuando vengo a trabajar más fuerte en Bogotá, que ya reconozco el tema de las actividades sexuales pagas, después de haber dado un paso por la industria, empiezo a hacer como ese análisis de las irregularidades que hay detrás y empiezo a denunciarlo, pero más como desde lo periodístico, empiezo a darme cuenta que hay un montón de organizaciones sociales y que hay gente que trabaja por una causa en colectivo. Yo digo, ¿qué es esta maravilla? Yo no tenía ni idea de eso, o sea, yo no lo conocía. Para mí ese trabajo en colectivo genuinamente viene siendo muy reciente, pues muy reciente, que ya tiene por lo menos unos 8 o 9 años, pero es relativamente reciente para el trabajo que tienen otras personas, porque también yo siento que nos enseñaron, o a mí personalmente, a ser individuales, a camine solo, haga las cosas sola. Entre mujeres no se agrupan porque el peor enemigo de una mujer es otra mujer, y entre jóvenes no, porque entonces cogen malas mañas y no sé qué, y entonces siempre eso, ¿no? Como satanizando las construcciones en colectivo, y ahora leo mucho, por ejemplo, sobre eso, sobre cómo avanzan las sociedades cuando se trabaja en colectivo, de verdad, como incluso ese primer indicio que hubo de ese humano que se civilizaba, no, este humano sí, que evolucionaba de alguna manera, fue cuando empezó a trabajar en comunidad, cuando empezó a ayudarse entre compañeros, ¿no? Entre iguales. ¿Cuándo podrías o cuándo se te ocurrió que tu lucha era necesaria llevarla a un escenario político? Bueno, fue con el sindicato. Nosotros cofundamos un sindicato que se llama Astrasex, que es la Asociación Sindical de Trabajo Sexual, y reúne todas las modalidades de trabajo sexual. Yo venía haciendo unas denuncias de violencia de género, sobre todo de tema de virtualidad, de la industria para adultos, desde el modelaje webcam, creación de contenido y pornografía. Y nos presentan con una lideresa que hace mucho trabajo comunitario con mujeres trabajadoras sexuales de calle y de establecimiento. Entonces empezamos a trabajar juntas, ella a conocer un poco más el área que yo abordaba y yo a conocer el área que ella abordaba, y empezamos a trabajar en colectivo y decidimos fundar un sindicato y empezamos a trabajar muy fuerte con ello. Entonces empezamos a buscar esos espacios políticos y a decir, tenemos que estar en esos espacios donde se toman esas decisiones de poder. Entonces buscamos reunirnos con muchos congresistas, con gente de instituciones, ¿no? Ministros, viceministros, a contarles de qué se trataba nuestra causa,
que eran por lo menos unas 500.000 mujeres ejerciendo en diferentes modalidades y siendo víctimas de múltiples violencias basadas en género por falta de una atención del Estado que regulara y que revisara qué era lo que estaba pasando ahí. Entonces empezamos a reunirnos, pero de alguna manera nos sentíamos instrumentalizadas con esta cantidad de reuniones y de, si se puede decir, lobby político, lo que sea, porque nos escuchaban, porque ese tema le interesaba a mucha gente y les interesaba reunirnos con Amaranta y que Amaranta nos eche el cuento y la foto y digamos que estamos solidarizados con ellos, no sé qué, pero luego no pasaba nada más después de eso. No habían acciones concretas, no había un congresista que se pusiera a la 10 y dijera vamos a ir adelante con esta regulación y con un proyecto de ley contundente que busque dignificar la vida de estas mujeres. O sea, las reuniones tampoco eran hacia un proyecto de ley o una reforma. No, lo intentamos. En algún momento se construyó un proyecto de ley con un partido político, pero no avanzó demasiado. Incluso muchas de las compañeras se sintieron como instrumentalizadas en esa construcción de ese documento. Y bueno, y luego la indiferencia. Cuando el proyecto se radicó nadie quería debatirlo, o sea, se paraban y se iban, ¿sabes? O sea, eso pasa en el Congreso. En algunas entrevistas que decías que te habías reunido con varios congresistas, que cuando hablabas de tú a tú, ellos estaban muy dispuestos y muy receptivos a plantear eso en el Congreso, en diferentes espacios donde se toman decisiones importantes y que cuando llegaba la hora no lo hacían. Sí. En este aspecto voy muy receptiva porque creo que no conozco, así que dar mi opinión sería ser muy respetuosa, sino al contrario, supongo que igual a las personas que nos ven, a los jóvenes que nos ven, que sean muy receptivos, que escuchen el panorama completo, que es lo que queremos brindar acá. ¿Cuál es el arquetipo o el estereotipo de persona con el que tú dices es el que tengo que convencer realmente para que entienda la lucha que yo estoy atravesando y por la cual yo peleo? Uy, son demasiadas, la verdad, son muchos, porque hay la gente que desconoce y es prejuiciosa, la gente que de pronto es un poco más solidaria y más receptiva, muchas formas de feminismo, la misma política que a veces quiere tocar algunos temas, pero si les parece demasiado espinoso, entonces no se quieren meter mucho ahí para no perder popularidad. O sea, yo creo que los frentes son demasiado diversos, pero lo importante es como comunicarles a todos cuál es la tesis o qué es lo que hay en esto, ¿no? O sea, tenemos una realidad. La realidad es que Colombia no ha sido el país que ha tenido las mayores oportunidades para los jóvenes y para la gente en general, ¿cierto? Y para las mujeres en general. Somos uno de los países más desiguales del mundo, un país con una pobreza demasiado fuerte, donde es muy difícil, ya lo hemos venido diciendo, acceder a la educación, acceder a un trabajo, poder tener un trabajo digno, ¿sí? Donde es complejo vivir, donde además ha sido está atravesado complejo. por el conflicto armado. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que ante esta realidad muchas personas, sobre todo mujeres, muy jóvenes en su mayoría, han visto la salida de la industria para adultos como una posibilidad de movilidad social. Sí, y de trabajo, del derecho al trabajo. ¿Cuál es la realidad sobre esto? Unas lo eligen porque dicen es lo que yo quiero y es mi libertad laboral y es el libre desarrollo de mi personalidad y es lo que yo quiero hacer y es lo que me mueve y es válido si se es una persona mayor de edad, si definitivamente se mueve desde el deseo y es completamente válido. Y hay otras que dicen yo no tengo ninguna otra oportunidad y el sistema y la sociedad me está empujando a esto porque quisiera hacer otra cosa pero no hay forma de hacerlo. Esa es otra realidad también y ambas son válidas, es lo que hay. ¿Qué es lo que pasa? Que el país básicamente lo que necesita es que eso pueda ser regulado para que quienes están ejerciendo hoy en día desde cualquiera de esas modalidades no sean víctimas de otras formas de violencia simplemente por el hecho de ejercer. ¿Podrías comentarnos un poquito de esas formas de violencia? Sí, demasiado. Los estudios de modelaje webcam, por ejemplo, pueden ser lugares demasiado agresivos. Hoy, por ejemplo, nos pasa en los colegios y nos están viendo desde los colegios. Hay muchos profes con los que nos sentamos a hablar y nos dicen, hey, las peladitas desde el colegio están diciendo que ya quieren salir de graduarse, cumplir sus 18 años para tener OnlyFans o ser modelos webcam, porque en las redes sociales se vende la idea de que puede ser un trabajo sumamente rentable y que pueden tener lujos y cirugías plásticas y viajes por el mundo y un sinnúmero de cosas que pueden acceder a ellas. Pero ¿a qué costo? ¿No? Puede ser que esa realidad que están vendiendo en redes sociales puede ser válida y puede ser real en un porcentaje muy reducido. Pero la mayoría de los casos es que se encuentran con situaciones en las que pueden ser víctimas de muchas vulneraciones.
¿Por qué? Porque no hay una mirada del Estado para allá. No hay una regulación. ¿Qué significa eso? Que cualquier tipo atrevido, con cualquier patología, con cualquier desorden, puede montar un estudio de modelaje webcam y decidir cómo administrar la vida laboral e incluso sexual de las jóvenes que están trabajando allá. Entonces, les indican qué prácticas sexuales hacer, las obligan a estar muchísimas horas en conexión, terminan grabadas y puestas en la internet, y hay muchas que, por ejemplo, dicen, hey, sí, es lo que yo quiero hacer, pero lo hacen y después de un par de meses o de una semana o de un año o 2 años o de cualquier tiempo dicen, ya no quiero más esto, pero resulta que su intimidad está en la internet y bajar eso de ahí es sumamente complejo. Entonces, pueden pasar varios años, pero siempre queda ese estigma sobre eso, que no debería existir ese estigma en realidad, debería ser como que bueno, fue una decisión que tomó y lo que sea, pero la realidad es otra, y ese estigma termina persiguiéndolas durante muchos años. Entonces, o sea, son demasiadas cosas las que se pueden hablar sobre este tema. Que también se da un tema ahí de alienación y de enajenación, en el sentido en que muchas veces la misma imagen de la mujer queda, o sea, ya no es de ella, sino ya pertenece al estudio, ya pertenece a la marca o algo así, y por más de que de pronto se quiera salir, pues ya no solamente ya está circulando en internet, sino que está circulando bajo unos derechos de autor de una compañía. Sí, también, bueno, también eso pasa, que es algo en lo que tenemos que legislar. Yo les voy a hacer una propuesta, y es que comamos choclitos. Eso se llama eso con que se come sí, y no hemos probado la moción. Vamos a probar. ¿Cuáles son sus favoritos? Uy, a mí los boliquesos. Los Doritos. Yo no probé un boliqueso hace años. Próbalo. No, los choclitos son... ¿Qué nivel? No, total. Ojo, eso no es publicidad para la empresa de choclitos. No me comí un boliqueso hace siglos. Bueno, Alejandra, Amaranta. Pero déjame ya que, cerrar esa idea. Dale. Entonces, mira, sobre ese tema es como es una oferta laboral que aparece ante la desigualdad, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que muchas de las que entran ahí entran con desconocimiento. Entonces, como se desconoce y no hay una regulación, terminan siendo víctimas de muchas vulneraciones. ¿Qué es lo que debería ser o cuál debería ser el camino? Primero, que como Estado pudiéramos garantizar que quienes ejerzan ahí no sean víctimas de esas vulneraciones, que son muchas, hasta de las mismas instituciones. Pero las redes sociales venden una realidad totalmente desfasada, que siento que es el problema más grande. Las chicas de pronto lo pensarían más 2 veces al entrar a esta industria o este tipo de trabajo si conocieran la realidad completa, ya que se están arriesgando. Sí. Yo creo que hay responsabilidad desde todos los lugares, incluso desde esa misma fiscalía. Por ejemplo, una modelo webcam va a poner una denuncia sobre una irregularidad y a veces no les creen y las bailan, y son cosas que tenemos que reformar nosotros, porque sabemos incluso que en temas de género y de violencia de género hay muchísima impunidad, y si se trata de una mujer que ejerce actividades sexuales pagas, la impunidad se multiplica por no sé cuánto. Entonces el punto es como que resulta siendo una opción, pero tenemos que seguir trabajando como país para que esa no sea la única opción que tenga un joven, para que tengan muchas más oportunidades educativas. Ahora hay una cosa maravillosa, y es que los jóvenes pueden estudiar gratis. Qué cosa tan hermosa, y que tenemos mayores garantías, un salario mínimo que crece y que brinda también más oportunidades a que los jóvenes digan, bueno, ya con este salario me defiendo de una manera mejor, ¿no? Entonces tenemos que seguir creando mayores oportunidades para que esta no sea la única opción de los jóvenes, para que si la eligen es porque diga, no, es que yo soy lo más rebelde y yo quiero y me encanta mi sexualidad, y lo elija, pero después no se vaya a arrepentir de lo que eligió, ¿cierto? Porque siempre se va a seguir eligiendo. No, y aún así que si lo elige y se arrepienta, que tenga las vías también para que no esté para tomar otro camino. Completamente, tienes toda la razón. Toda su vida tras ese... Yo quiero, Amaranta, poner en este espacio también un asunto que a mí me ha parecido, he estado toda esta semana y los últimos 15 y 20 días, desde que apareció todo este asunto de los Terian y todo eso, todo el sistema mediático de los medios corporativos. Los nuevos furries. ¿Furries? ¿Qué son furries? Hasta donde yo he entendido, eran los anteriores yo entendía Terians. los que se disfrazaban de animales eran los furries. Ahora okay, hay unos nuevos furries, sí. Pero más allá de los Terian, lo que yo quiero comentar, Amaranta, es que me ha sorprendido mucho, y en su momento creo que todos lo pudimos notar, cómo los medios corporativos del país
se volcaron contra tu persona y tu paso por la industria para adultos cuando decidiste ser candidata al Senado. Polémico. Fue polémico, salió en todos los medios, salió incluso de una manera que inducía a que el público que veía la noticia y lo leyera estigmatizara tu participación en política, pero, y acá va lo clave de lo que quiero que de pronto tú nos hagas un comentario, y es, vemos que con el tema de los archivos de Epstein y que aparece el expresidente Andrés Pastrana, los medios corporativos están en completo silencio. Entonces hay un doble rasero para medir de los medios, al parecer, los puntos de hasta dónde la sociedad colombiana juzga y hasta dónde la sociedad colombiana y los medios en sí mismos ocultan la información que le muestra a los colombianos. Eso me pareció y me ha parecido supremamente paradójico. Entonces a esta muchacha, esta mujer, porque Amaranta pues es una mujer joven, se le van encima, pero al expresidente Andrés Pastrana, que aparece en los archivos de Epstein con unos asuntos de hecho, que es más completamente graves, no mencionan nada, no dicen nada. ¿Tú qué tienes para comentarnos ahí? Uy, yo creo que, bueno, lo de los archivos de Epstein ha sido muy doloroso. Yo principalmente, pues, yo personalmente he tratado de no pronunciarme mucho sobre eso, porque cada vez que empiezo a leer sobre el tema me afecta mucho, porque mi cotidianidad es llevar casos de violencia. Entonces yo, por lo menos 2 veces por semana o 3 veces por semana, estoy atendiendo casos de violaciones, de feminicidios, y eso me carga a mí mentalmente demasiado. Claro. Entonces yo, por cuidar mi propia salud mental, lo que hago es que hay casos en los que yo digo, bueno, afortunadamente no es mi responsabilidad solo individual mía hablar del tema, sino que hay muchas más mujeres y más feminismos hablando sobre eso. Entonces yo digo como, bueno, aquí suelto un poquito este tema, pero por supuesto que lo veo desde esa percepción de la rabia de entender cómo un país entero no está volcado en las calles pidiéndole a Andrés Pastrana que esté tras las rejas, a la fiscalía que lo ponga tras las rejas, o que por lo menos que tenga esa muerte política absoluta, porque no la está teniendo. El tipo se cree capaz incluso de hablar de la política colombiana y hacer caso omiso a lo que ha pasado con esos archivos que lo inculpan y que lo involucran de formas muy explícitas en la cantidad de crímenes atroces que hay. Entonces, yo creo que sí, por supuesto, eso obedece a la doble moral que tenemos como país. Pero aquí también estamos hablando de género. Él es hombre. Y de medios. Porque también de los medios deciden qué mostrar y qué qué mostrar no. y qué no. Y cómo lo muestran también. Porque es que una cosa es mostrar una realidad y otra cosa es vender otra. Sí. Y ocultar. Sí. No, total. Y un tema de doble moral también que es muy fuerte, que estamos muy acostumbrados a eso en Colombia. Y, por ejemplo, hace un rato mencionaba en una entrevista como Colombia es, por ejemplo, uno de los países más violentos con las mujeres trans, pero también es uno de los principales consumidores de pornografía de mujeres trans. Entonces ahí está la doble moral. Y lo que yo les decía, yo no voy a hacerle daño a la gente en el Congreso. O sea, primero que todo porque están queriendo reducirme a un trabajo que tuve durante unos años, del que no me arrepiento porque fue una decisión política también para mí, y lo hice también porque quise, de alguna manera. No estoy romantizando la pornografía, porque sé y he sido consciente y he mandado las alertas suficientes sobre los peligros que hay tanto en el consumo como en el ejercicio de la pornografía, y creo que cualquier persona que decida entrar a la industria tiene que informarse de verdad sobre todo lo que hay detrás. Entonces me gusta hacer como esa alerta. Pero bueno, yo también, o sea, en mí hay un trabajo político de muchos años que, si bien no, como les mencionaba al inicio, no fue un trabajo colectivo porque no conocía de la colectividad y porque no tenía una formación política. Desde que soy muy niña, mi vida ha sido un acto político. El solo hecho de sobrevivir a un conflicto armado tan fuerte, eso es un acto político que de alguna manera le da a uno el criterio de poder hablar sobre las realidades del país. Y tengo una causa muy estructurada que he llevado con responsabilidad, con el respeto también a otras personas que han llevado esta causa y que de alguna manera me han formado también
también en ese activismo, porque esto no me lo inventé yo ni lo estoy luchando yo como única persona. Esto es una lucha de mujeres, de demasiadas mujeres, transgénero, cisgénero, que han ejercido desde muchas modalidades, desde muchos rincones del país y que de alguna manera las han silenciado también. Y yo lo que hago es acompañar esa causa desde las herramientas políticas que puedo tener, desde las herramientas comunicativas y de visibilidad, porque eso también es político, es entender cuál es mi rol dentro de una organización, dentro de la comunidad y asumirlo como mi responsabilidad para ser parte de esta construcción colectiva del país. No sabemos la mayoría, y me incluyo, bien a detalle de pronto tus banderas y tus propuestas, que es lo que estamos apostando, lo que estás apostando, tu futuro y el futuro posiblemente también del país. Yo quisiera de pronto, antes de entrar, digamos, como en ese tema, que nos contaras sobre lo que nos estabas diciendo de pronto a nosotros y a nuestro público joven que va a ver esto, esas alertas y esos riesgos que hay tanto desde la industria como desde el consumo de esa industria, porque de pronto pues las juventudes de pronto pues solamente se involucran desde el consumo y esto, pero de pronto no tienen en cuenta o no sabemos de cuáles son esos riesgos y pues creo que sería muy valioso que nos pudieras hablar de eso a nosotros y a nuestro público. Mira, yo creo que lo primordial es que procuren no hacerlo. O sea, si lo pueden evitar, evítenlo. Porque yo creo que bueno, la mentalidad de uno va cambiando, por supuesto, con los años y uno va adquiriendo madurez y se va dando cuenta de que hay decisiones que lamentablemente por la sociedad tan estigmatizante y tan machista que tenemos, pues que pueden costarle a uno un montón. Y a veces lidiar, o sea, irse en contra de ello puede ser bastante agotador. A mí porque pues no me importa genuinamente, pero hay otras compañeras que de pronto tener que oponerse a ser estigmatizadas pues les puede costar mucho y su salud mental y su tiempo y es un desgaste que dura mucho tiempo. Entonces, primero que sí, que lo piensen muy bien. Yo empecé, por ejemplo, a los 25 años. Y siento que de alguna manera tenía como un grado de madurez un poquito mayor, pero de todas maneras quisiera haber cambiado un poco esa edad y haberlo hecho un poco más adulta quizás, ¿no? Y uno en la industria se encuentra jovencitas demasiado jóvenes y reitero, pasa lo que ya comentaba. Y es que todo queda en la internet y luego lidiar con ello puede ser bastante difícil. Entonces, que se informen mucho, que sepan que lo que se vende en las redes sociales puede que sea real, pero en un porcentaje muy mínimo, muy reducido, o sea, muy reducido. El porcentaje de modelos o creadoras de contenido que ganan toda esa cantidad de dinero puede ser un 5% dentro de la industria. Y el resto hay compañeras que no se alcanzan a hacer ni siquiera un salario mínimo, que es una pelea que tenemos que darnos también en el Congreso, ¿no? Que ellas están poniendo su fuerza laboral allí de 8, 10, 12 horas diarias de trabajo, explotadas laboralmente, y no se alcanzan a hacer un salario mínimo y no se les reconoce ese salario porque dicen que no hay una relación laboral, imagínate tú. Entonces, primero que lo piensen muy bien y que si ya finalmente toman la decisión de hacerlo y es lo que deciden porque quieren hacerlo y porque están también en la libertad de elegir sobre sus cuerpos y elegir su vida sexual como quieran vivirla, si finalmente deciden que busquen unos espacios seguros. La mejor forma, creo yo, es hacerlo de forma independiente. Pero esto no es una promoción de estas actividades, entonces es mejor tratar de no vincular a terceros porque normalmente esas irregularidades existen cuando hay un tercero. Decías que lo ideal sería que pues que eso nazca desde una voluntad, desde una libertad, sí, que no solamente tenga que ver con lo económico, sino también que tenga que ver con lo interpersonal, con lo relacional. Sí, ese es el panorama ideal en un país donde la desigualdad no sea el pan de cada día, ¿sabes? Donde aguantar hambre no sea una realidad. Ese sería el panorama ideal, pero bueno, el punto es como que si ya alguien de quien nos está escuchando lo ejerce, y esa es su decisión de vida, está bien, y bueno, que siga trabajando en lo que quiera trabajar, porque, por ejemplo, nos pasa, o a mí me pasa mucho, que me han querido meter solo en las actividades sexuales pagas y como que no puedo hacer ninguna otra cosa ajena a eso. Y es como, o sea, ¿dónde está la coherencia o en qué punto de que yo me haya exhibido
desnuda en la internet limita las capacidades intelectuales o colectivas o lo que sea que yo quiera meter en lo político. Nosotras podemos abordar los espacios que queramos, o sea, de ninguna manera estamos solo limitadas a trabajar en actividades sexuales pagas. Y si quisiéramos solo trabajar en ello, no perdemos valor por simplemente trabajar en ello. Y que tiene que ver mucho también con la enajenación que decíamos ahorita, o sea, como que en el momento en que se vuelve un producto, un video, un material, ya quedas como etiquetada con eso y digamos que se vuelve como el producto y te referencian solo con respecto al producto, pero sin ver como también como los otros, ¿no?, aspectos y los otros entornos. La mayoría que señala usualmente es consumidora, entonces es bastante como... Sí, otra vez de la doble moral, eso la tenemos en todas partes. Incluso algo que me reservé de mencionar ahorita que hablabas de lo de Pastrana, acá hay una zona de trabajo sexual muy común en Bogotá que se llama Terraza Pasteur. Y ahí incluso se ejercía ya, eso era un tema de flotación. Niños, jovencitos, hombrecitos, niños, adolescentes que tenían encuentros sexuales. Eso era violación, básicamente. Y ellos narran cómo muchos de esas personas con las que tenían que tener esos encuentros sexuales eran hombres de nuestra política colombiana y congresistas de esas épocas. Estoy hablando de 30 años atrás, ¿no? Y de eso nunca se habló. De eso nunca se habló. Y si se habla en este momento, ojalá pudiéramos hacerlo. Los secretos de la élite también. Lo estamos de la hablando élite acá. colombiana. Lo estamos hablando acá. Sí. Bueno, Amaranta, de pronto para que nuestro público y nosotros mismos conozcamos quizás otras facetas más de tu intimidad como persona, yo quería preguntarte sobre, es muy evidente que eres una persona leída, que te gusta leer, como de pronto, ¿qué autores lees? ¿Qué libros lees? ¿Qué lecturas les recomiendas a los jóvenes que nos están escuchando de pronto ¿Qué para temas te gustan? construirse un criterio propio? No solamente para la política, sino para la vida. La vida en nuestro contexto que es Colombia y con todas las complejidades que tiene. Y en general o por gusto, ¿qué te gusta leer, mejor dicho? Uy, bueno, no, yo tenía muchas etapas de lectura, he sido muy consumidora de autores colombianos, de García Márquez durante mucho tiempo, ahí viene Mi Nombre Amaranta, Evelio Rosero, Sí. Tomás González. Cuéntanos esa historia. Eso está muy chévere. Sí, Yo no sabía. no, el personaje Amaranta de 100 años de De 100 soledad. años. 100 años, ¿Te viste la serie? Sí, no me gustó. ¿No te gustó? No me gustó. ¿Sabes que después de leer el libro? Sí, no me gustó. Mira, Quedan yo me leo el vacíos. libro una vez por año. ¡Ay! Me lo he leído 9 veces. Te encanta. Y ya no me gusta tanto como antes el libro, pero... Con razón es petrista. Pero, bueno, y Tomás González, que es un autor colombiano que adoro increíblemente, Elio Rosero también, tremendísimos. Me gusta mucho leerlos. Cuando estaba más jovencita leía mucho a Charles Bukowski, tremendamente machista, pero me salvó la vida un montón. Yo tenía mucha depre, entonces sentía como que me entendía. podía escuchar, como que el autor me escuchaba, ¿no? Como que yo sentía lo que él sentía, entonces me vi muy, muy reflejada en él. A veces vuelvo y lo leo otra vez. En mi juventud también leí mucho Milán Kundera, me encantaba leer a Milán Kundera. Y bueno, de un tiempo para acá he venido leyendo más como sobre los temas que me interesan, o sea, más que autores, leo sobre temas. Entonces, por ejemplo, cuando estoy en Argentina, allá publican libros, cada 20 minutos está saliendo un libro, entonces compro muchos libros sobre género, sobre feminismo, sobre trabajo sexual. Me gusta leer las historias de mis compañeras también. Hay una compañera que se llama Georgina Orellano, que es la secretaria general de AMAR, del Sindicato de Meretrices de la Argentina. Okay. Entonces publicó un libro muy bueno donde como cuenta su historia sobre el trabajo sexual. Hay un clásico del feminismo también que se llama Teoría King Kong, de Virginia Despentes. Buenísimo también, eso es un manual para tenerlo como la Biblia dentro del bolso. Entonces me encanta leer sobre eso. Y últimamente, ya en esta última etapa, he tratado de buscar
como libros para desconectar un poco la mente, porque como estamos en la movida política que es tan obsesiva y uno está todo el tiempo leyendo columnas, tweets, análisis políticos todo el día, Todo el 24/7, Dios mío, eso es agotador. Entonces procuro leer cosas como que no tengan nada que ver con eso. Entonces ahora estoy leyendo los estoicos y quiero leer como ciencia ficción. A mí nunca me ha gustado la ciencia ficción, nunca me ha gustado. Charles Holmes. Hasta ahorita No sé ya pronunciar, estamos a mí se me hablando dificulta el en la inglés. época. No soy capaz de pronunciar ese nombre. ¿Cómo se dice? No tengo ni idea. ¿Quién? Muchachos, Charles, ¿cómo es? No. Holmes. No, ni No idea, soy no sé capaz. cómo. Pero bueno, leo cosas como así, me gusta eso. Y leo muchas columnas. Creo que hace falta extraño esos tiempos en los que se escribía mucha crónica, se publicaba crónica. Sí, la Ya no hay narrativa ha crónica, cambiado. ahora hay porque videos de TikTok. la sociedad es Sí. mucho más de inmediatez. Todo Sí. lo quieren. Tienen un video de 3 minutos y le ponen por 2. Y las porque se cansan. columnas de opinión, las columnas de opinión eran súper cool. Te Pero hacían cuestionar. diferentes. Siento que falta cuestionamiento. Y ahorita se da eso, se vende No, una y opinión. las columnas de opinión hoy en día son Ujú. súper cuadriculadas y técnicas. Y Aparece yo como el que té, cómo Y llevan funciona. agenda, Sí. y llevan agenda política, que Sí. es un problema. Que, falta cosa, falta movimiento, falta Y si nos personal. proponemos a montar una columna de opinión acá hoy, tenemos nuestra primera Periodista. Columnista. columnista, exactamente. Mira, yo quisiera tener tiempo para dormir, empezar a Cuando yo solucione mi dormida, me les comprometo en una columna. ¿Tu comida favorita cuál es? Mi comida favorita. Uy, Dios mío, eso está difícil. Ya empezamos con que le gustaban los Doritos. Los Ahí Doritos. acepté yo. Ahí Ya. acepté yo. Sí, sí. No, pero a mí me gusta como la comida súper fresca. Yo soy fan de las ensaladas. Ya. Yo me como un bowl así de ensalada full, lleno de lechugas, de tomate cherry, le pongo balsámico y yo soy fan de Ya. eso. Él es vegetariano. ¿Ah, tú Apenas eres vegetariana? Yo soy vegetariano, sí. Sí, No, a mí Nos sí haces comer pizza vegetariana. Sí. Ah, pero estaba rico. buena. No, yo como de todo, pero bueno, y me gusta mucho la comida muy criolla. Yo soy fan como de Los la frijolitos. sopita de menudencias, las cosas que la gente no come, que dicen como, uy, Ya. gas, ¿no? Ay, no, Me pero encanta. eso- En estos días comí en Bucaramanga bofe, que eso hace Uy. siglos Tú no lo estabas comía. en el carnaval Bueno, de no. Barranquilla. Esa ¿cierto? Esa no me Sí, sí, gusta, sí. esa sí. Uy, el bofe esa es dura. No, rico. Hay que tener estómago. Tenía Eso Eso iba a siglos sin decir comer yo. bofe. Yo Hay me que como tener eso y nariz. termino una semana. Hay que tener nariz. No, que es esa Indigestada. izquierda tan de élite. No, yo como Pura lo que izquierda sea, caviar. pero no me pongo a comer bofe Bofe. y sardina, no, eso sí no. Ah, no, la sardina sí no, compañero, pero el resto no, menudencias, cositas, callos, mondongo. Comía chunchullo hasta que me tocó prepararlo y cuando lo preparé yo dije, yo no vuelvo a comer chunchullo. ¿Por qué? Uy, no, venga, eso Uy, es un no, facto, es- láncelo, porque Es yo- una A mí tampoco me cosa gusta el chunchullo. demasiado escatológica, sí. horrible, sí. Tú estás alarmado ahí con esta Sí, conversación. lo que pasa es que yo soy vegetariano de nacimiento, entonces la verdad que yo alcancé a probar algunas cositas de carne, pero ese tipo a ese otro nivel sí no me alcancé a Mira, acercar. yo fui vegetariana año y medio. Mm. Yo le echo la culpa a no ser vegetariana que viajo bastante y Ya. se le complica Es a muy uno en la difícil, viajada. sí. Entonces, a veces mi dieta era papas fritas con ensalada que te da un restaurante porque no hay una buena dieta vegetariana. Ujú. Entonces, paré por eso, pero yo creo que fue la mejor decisión que tuve en mi vida, porque eso fue como si me hubiera reiniciado el sistema y yo era muy depresiva y esa vaina me lo quito. Te digo. Ser vegetariano. Ser vegetariana. Yo Es lo que, o intenté sea, hay también, pero demasiadas fallé durísimo. neuronas Eso en hay el que sistema probarla. digestivo Ujú. y uno no presta atención y la comida es lo que tú eres, o sea, definitivamente eres lo que comes, eso sí es cierto. Así es. Sí. Para la próxima la picadita que sea como bananito, papayito. Yo les dije. Lo Compañeros, pensamos. nosotros estamos en contra de la comida procesada de las grandes multinacionales. ¿Qué pasa, compañeros? Es que es el concepto, es el concepto. Es que toca así. Bueno, o ya, salchichón con pan, por lo menos. ya para comenzar a cerrar, quisiéramos saber, pues a partir de este recorrido que nos has mostrado, ¿cuáles son tus apuestas, digamos, en términos de agenda legislativa para comenzar, pues, digamos, esta nueva etapa, pues ya Yo quiero complementar esa pregunta con, a propósito, te felicito, me parece que estás haciendo una campaña excelente al Senado, estás en el puesto 23 de la lista del Pacto Histórico, pero estás haciendo campaña como si fuera la quinta.
Y eso, ojalá todos los compañeros que están en esa lista estuvieran en tu misma tónica. Has recorrido el país, te hemos visto recorriendo los departamentos, en la costa, en el centro. Estuviste en Santander, creo que la semana pasada. Y complementando un poco la pregunta del compañero, ¿cuáles son las apuestas que tú tienes también en base a lo que has visto en el territorio y a lo que la gente del territorio mismo te ha manifestado que es su necesidad en el territorio? Mira, ese proceso, a ver, ¿cómo complementamos esas dos preguntas? Ese proceso ha sido hermoso. Yo he venido diciendo últimamente, y es lo que he venido pensando, que como yo no he sido candidata en otra oportunidad y yo no vengo de la política tradicional, de alguna manera me estoy descubriendo en mi política, en la política. Entonces, ¿cuál es mi rol como política? ¿Qué es lo que tengo para mostrar? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Cuál es mi estilo? ¿Qué es lo que hay, no? Porque también la política puede ser muy hostil en ocasiones y puede permear demasiado lo humano. Entonces, estoy como revisando, como analizando, como probando. Amo a la gente de Bogotá, amo Bogotá, pero elegí no hacer una política tan centralizada y tan académica. A veces siento que puede ser incluso muy hermética la política en Bogotá, o así fue como la percibí, y yo dije, quiero irme a los territorios a trabajar con la gente y encontrarse uno liderazgos en un montón de lugares. Por ejemplo, ahorita hay una cosa que me sigue enamorando, y fue una historia que encontramos en Bruselas, que es un corregimiento de Pitalito, de Vitalito, y fue una persona, por ejemplo, que trabaja mucho en el relevo generacional para que los jóvenes no tengan que abandonar el campo, sino para que tengan garantías dentro del campo y puedan, o sea, de eso va la reforma agraria. Que no se trate necesariamente de que tenemos que, si queremos oportunidades, vamos a la ciudad a huir, a vivir en un 2x2 de habitación y a comer mal. También deberían haber oportunidades, y más que somos bastante, tenemos mucha riqueza. Sí, total. Y que tiene que ver mucho con el proyecto de país que también propone la educación. Sí, o sea, si toda la educación está para que los jóvenes se vayan a la ciudad a trabajar en una oficina o trabajar en un taller o algo así, pues el campo se queda solo también. Sí, total. ¿Quién trabaja la tierra? Hay que prepararlos, hay que darles oportunidades, que realmente sea un trabajo dignificado. Sí. Entonces, por ejemplo, conocí un líder, se llama Salomón, y entonces él trabaja mucho en eso, y yo decía, qué linda esta experiencia, poder vivir la política desde los demás lugares, reconociendo esos liderazgos, las historias, las realidades, entendiendo que la política, más que tener un discurso bonito y decirlo empoderadamente en una tarima, es sentarse a escuchar al otro lo que tiene por decir y cuáles son sus realidades, no como yo me las sé todas, venga, yo le digo cómo es que le va a solucionar la vida, sino dígame de qué manera yo puedo ayudar y comprender de una mejor manera al país y su realidad y la realidad de todos. Entonces, para mí eso ha sido muy revelador, muy bonito. Sigo trabajando en correrías, en movernos por todos los lugares. En este punto ya estoy un poco cansada físicamente, he querido descansar, he tenido dolor de cabeza, he querido dormir un poquito más, pero digo, ha valido la pena cada maldito segundo todo esto, y ha sido una cosa maravillosa. Y bueno, y el reto es poder aplicar también todo eso. Yo creo que esta ha sido una enseñanza para, si llegamos a esa curul, poder trabajar de la misma manera. Era algo que yo ya tenía en mi cabeza, pero que estas correrías me han enseñado a reafirmarlo, y es que el trabajo tiene que hacerse con la comunidad siempre. El trabajo de un congresista no es metido allá en el Congreso, bájese de su camioneta blindada y vaya al Congreso a exhibir su ropa nueva y su cartera de muchos millones, sino es salga del Congreso de legislar disciplinadamente y váyase al territorio a seguir hablando con la gente y seguir construyendo con la gente. Mi agenda está principalmente enfocada en la regulación de las actividades sexuales pagas. Reitero, esa fue la causa que me llevó, esa causa que he abanderado y que con el respeto de mis compañeras quiero poder seguir abanderando, y es poder dar espacios dignos a esas mujeres que ejercen en todas las modalidades, trabajo sexual en calle, en establecimientos, modelaje webcam, pornografía, creación de contenido, a que quienes quieran seguir ejerciendo puedan hacerlo con las garantías de un Estado que las cuida,
que las protege para que no sean víctimas de violencias basadas en género, pero también que quienes no quieran seguir ejerciendo tengan otras oportunidades educativas y laborales. Esa es mi principal agenda, que no es poco, que tiene un montón de matices, que necesita ser disciplinada y consciente para que no sean acciones con daño y para que puedan abarcar a la mayor cantidad de población que queremos representar. Y vamos a trabajar por temas de género en general, tenemos que trabajar en prevención, atención y reparación ante las violencias de género en el país, y vamos a trabajar por las reformas sociales, vamos a trabajar por la paz total. Me interesa la paz total, me interesa el trabajo que se puede hacer con los jóvenes y con las regiones, y que no tengan que vivir las vidas que le tocó vivir a uno para poder volverse líder y líder político, lo que sea, sino que todos desde el inicio, desde el vientre incluso, puedan tener las mismas oportunidades, ¿no? Porque a veces el hambre se siente hasta desde el embarazo de la madre, y desde ahí empiezan las desigualdades. Entonces, quiero trabajar por eso y que sigamos dándole ese proyecto del cambio al país. Sé que hay gente muy tesa con la que vamos a trabajar en nuestro proyecto. He conocido a personas maravillosas dentro de este partido, también gente fea, pero he conocido gente maravillosa con la que uno dice, hey, nos ponemos la 10 y vamos a trabajar con total honestidad para seguir camellando eso. Entonces, el cierre es invitarlos a que los jóvenes también hagan parte de esa construcción política, que no se dejen coger el tarde como yo, sino que desde pequeños se agrupen, busquen que todo sea muy colectivo, y que ayuden ustedes mismos a construir esta izquierda, pero esta izquierda que es incluyente con los jóvenes, con las mujeres, con las diversidades, Es diversa, completamente no diversa, porque los derechos y el progresismo es para todos, todas y todos, completicos, sin discriminación, sin que importe el trabajo que hayamos ejercido, el trabajo que ejerzamos, nuestro color de piel, el territorio desde donde venimos, la forma en la que hablemos, el acento que tengamos y los grandes etcéteras que hay. Hay que trabajar en grupo y mirando al frente súper fuerte con este proyecto. Yo quisiera, ahora para finiquitar el cierre, y es hacerle, no sé si la va a meter en problemas, pero le voy a decir unos nombres y usted en una palabra define a esas personas. Ay, no, odio eso. Empecemos. El paredón se llama. El paredón. ASRM. Empecemos. Iván Cepeda. En una palabra. Voy a hacer un corazoncito con estos dos doritos. Pa- Iván Cepeda. Iván Cepeda, ay, mira, estoy tan feliz y tan tranquila de que Iván Cepeda sea nuestro candidato. Es que si quieren hacemos un podcast de otra hora, yo hablando bien de Iván Cepeda. Les digo, o sea, qué maravilla, qué privilegio tenemos de que él sea nuestro candidato. Llegó la derecha, sí está muy ponchano. Sí. Qué triste es hacer, a mí me da pesar con la gente de derecha, porque yo digo, pobrecitos, no tienen un candidato inteligente, coherente, con ética, el que vayan a decir, mire, yo voto por él con orgullo, ¿no? Y que tengan Y llevan- argumentos, porque Ah, es que sale uno de las sí. manifestaciones y porque sí, Ajá. punto. Pero ya, venga, ya. venga. Y que llevan rato sin tenerlo, porque póngale Duque, Santos, Rodolfo Hernández. Sí. Ey, me dañaron la actividad. Es en una palabra. Amaranta. Paloma Valencia. Vuela la paloma. ¿En una paloma. otra palabra? Me da pena que la instrumentalicen tanto en esa política de derecha. A Paloma. Hmm. Carolina Corcho. La amo. Que es tan tesa, divina, inteligente, ¿Quién fuera berraca, Carolina? parada, maravillosa. Me siento tan orgullosa de ella y de Es una gran representación es una femenina. grande, Muy inteligente. grande, maravillosa, hermosa, divina, fabulosa, inteligente. Quiero ser como Carolina Corcho. Bueno, Qué mal. yo creo que ya Ya. con esta- No me voy a preguntar más. preguntemos más. Hágale, a ver. Iván Duque. ¿Quién es ese? Ahorita es No DJ. se diga más. DJ. DJ Porky. Sí. Un DJ. Deberían DJ. invitarlo al cierre de campaña del Pa' que el se rap haga de un- los DJs. pa' que se Spot tire el directo, top. sí. Ay, güey, madre. Yo quisiera que me hables de Polo Polo. Ay, no, me da mucha vergüenza, ¿sabes? Pena Vergüenza. ajena, pena ajena. Sí, vergüenza. Yo creo que A mí me va a pesar. que Esa curul perdida.
una representación en vano. Pero Pero yo creo que más allá de eso, o sea, como de lo que representa también como figura política, me parece que vale la pena también. O sea, Es que no representa No nada representa, como figura sí. política en realidad. Absolutamente. No, yo creo que ha sido una curul perdida, lástima, porque pues las comunidades afro, negras, palenqueras, raizales merecen una representación digna, exacto, y porque bueno, la realidad la sabemos que ha sido bastante fuerte y violenta hacia ellos también, entonces qué lástima que se pierdan esos espacios y que llegue un chico simplemente a intentar ser parte de una élite a la que ni siquiera pertenece y de la que también le han instrumentalizado. Abelardo. Abelardo, ay, patético. Patético. Yo creo que no, qué desorden. Es un Milei, es como un Milei, no. Pero más payasito. ¿Será? Los dos son muy Ambos son payasos. patéticos. Los dos son muy payasos. Los dos son muy... Pues digamos que Milei logró construir un relato a partir de sus estudios en economía. Por más, Sí. estoy terminando economía y obviamente soy completamente adverso a las posiciones de Milei. Pero dentro del relato que construyó, pero Abelardo, ¿qué relato tiene construido? Más allá de que es un tigre. No, me Nada, parece que es él incoherente. está con esa modernidad de los Terian. Sí, No no. le veo más coherencia. No, Y- es ridículo. Y yo sé que ya es como la tercera vez que hemos aplazado el cierre, Sí. pero caí en cuenta que hubo una pregunta de la cotidianidad que no le hicimos. ¿Cuál? ¿Qué música escucha usted y quién es su artista favorito? Yo El artista del soy momento. hiper mega recontra salserísima. Salsera, hay que Yo llevarla al soy rincón cubano. muy salsera. Mira, yo soy catadora de cualquier bar de salsa del país. Me he recorrido lo que tú Vamos quieras. para de rincón los cubano después de países. acá, ¿o qué? Esto. Total. No, pero yo soy Tira, casa ¿no? quiebracanto. Yo, ahí Ah, la tu cuñita de la quiebracanto casa te gusta. quiebracanto. Me encanta el quiebracanto. Ay, favoritos, bueno, pues me gusta mucho Rubén Blades porque por él llegué a la salsa, fue como el primer Gran artista que exponente, escuché. sí. Pero a ver, yo creo que Cheo Feliciano puede ser. Cheito. y además que... Que cierre. Ey, eso se va a editar Ya, va a sonar también, esto. creo que eso se va a editar. Gracias, chicos. Voten 2 veces pacto y si todavía no tienen cédula, espérense para que puedan votar 2 veces pacto en las elecciones que siguen. Hay que votar a conciencia, ese es el partido de todos y la participación política de ustedes, jóvenes, es muy importante para que no cometamos los errores de nuestras generaciones pasadas que nos llevaron a estar en este país tan desigual. Vamos a recuperar ese país, voten 2 veces pacto, Cámara, Senado y nos vemos ahí en el Senado para legislar como corresponde. Chao. Bueno. Dios los Sí, bendiga. ni un paso Sí. atrás. Muchas gracias Amaranta por acompañarnos en este espacio esta hora, creo que fue más o menos una horita larguita. Larga. Conocimos Nos a faltó fue Alejandra, tiempo. conocimos a Amaranta, supimos de tu infancia, supimos de de tus gustos, supimos de tus posiciones políticas y te agradecemos por sacar el espacio y más en este cierre de campaña en donde todos tienen la agenda tan apretada. Te No, extendemos honradísima y agradecimiento. gracias también a los jóvenes que me han abierto mucho los espacios y bueno, y que comulgan también con estas ideas que yo tengo y me parece maravilloso poder tener esa aceptación. También estoy un poquito jovencita, no tanto, pero bueno, gracias a ustedes por la invitación.